Una vez más de regreso junto a ti en mi podcast Conciencia Compasiva basado en mi libro Oveja Negra. Hoy te traigo uno de mis capítulos favoritos. Se llama La magia. Bienvenido. Y bueno, muchas personas creen en la magia, otras no creen en la magia. Yo creo. Yo la verdad es que creo que existe más allá de la magia, creo que existe un poder, una energía sobrenatural que nos viene del amor universal, que nos viene del universo, que nos viene de Dios y que nos permite a veces lograr cosas o milagros, digamos, esa palabra me gusta mucho, milagros, que creeríamos racionalmente que no se pueden conseguir. Entonces, para mí esa es la magia, más allá de una magia de realmente aparecer o desaparecer algo, es mucho más profundo. Es el creer realmente en algo, el poder sentir que algo, a pesar de que es muy difícil de que suceda, puede llegar a suceder. Esa es para mí la magia, el poder de los milagros que existen y que los vemos día a día. Simplemente el nacimiento de un hijo, por ejemplo, es un milagro gigante. Cuando te sucede algo que uno dice es que ¿cómo pudo suceder esto? Es más fácil que me caiga un rayo a que suceda algo así. Y sucede porque existe una energía mucho más grande que nosotros que hace que esto realmente pueda suceder, porque además creemos, no nos damos cuenta del poder de nuestra mente y cuando creemos que algo puede suceder, es muchísimo más fácil que suceda, ¿verdad? Y a veces, a pesar de que creemos y estamos totalmente convencidos de que algo puede suceder y no sucede, también hay que mirar que es perfecto tal cual como es, porque a la final ese es nuestro aprendizaje, eso es lo que tenemos que sentir, ese dolor quizás de que algo no suceda. Te doy un ejemplo: si creemos que un familiar nuestro que está muy enfermo se puede sanar y lo creemos desde el corazón y finalmente esa persona se va, primero es porque ese era su destino. Y segundo, dentro de ti es porque ese es tu aprendizaje, quizás soltar, dejar ir, entender para qué esa persona se fue, qué sucede contigo una vez que esa persona se va, qué es lo que aprendiste de la vida, qué aprendiste de esa persona, qué aprendiste de lo que sucedió. Entonces empezamos también a mirarlo desde ese lado, de que a pesar de que a veces uno quiera con todas sus fuerzas de que algo suceda y no sucede, es porque así mismo como el universo conspira para que eso que tanto quieres suceda, a veces también conspira para que eso que tanto quieras no suceda, porque uno, tienes que vivir el aprendizaje; dos, era el destino, y ese era el destino; y tres, porque posiblemente hay algo más allá que ahora no lo puedes ver con tus ojos, pero que lo puedes sentir con el corazón, que tiene que suceder, ¿no? A veces las personas dicen es que yo quiero estar con esa persona, yo quiero estar con esa persona, y esa persona se va, esa persona decide que no quiere estar contigo. Y entonces uno dice, no puede ser, es que me quiero morir, es que no puedo vivir sin esa persona, esa es tu creencia. Y de repente pasa el tiempo y conoces a alguien más y ahí te das cuenta y dices, ahora entiendo, ¿no? Ahora puedo entender para qué esa persona se fue, porque realmente es con esta otra persona con quien estoy mejor. Esta persona me complementa mucho mejor y para eso sucedió, y ahí te das cuenta. Y eso nos ha pasado, yo creo que a todos. Y otra, te iba a contar justamente estaba recordando a Paulo Coelho, porque él tiene esta frase en El Alquimista de que el universo conspira cuando realmente tú quieres algo, y hay otro libro de él que no recuerdo en este momento el nombre, que dice el universo también conspira para no darte eso que quieres, porque hay algo mejor más allá. Y él cuenta la historia, su propia historia, de que él trabajaba en una disquera, y en esta disquera él quería llegar a gerente y todo
se miraba hacia que él iba a llegar a ser el gerente. Entonces él estaba muy contento, estaba muy feliz, creía que ese era su camino, y de repente en la mitad de ese camino llegaron y le dijeron no, hasta luego, le despidieron. Y él no podía entender, él decía, pero si realmente este era mi camino, yo estaba llegando hacia allá, ¿por qué pasó esto? Y claro, se preguntaba por qué pasó esto. No había esa pregunta todavía del para qué pasó esto. Y años, un poquito de tiempo después, él empezó a escribir. No había escrito antes, él no sabía quizás que tenía este talento, que tenía este don. Empezó a escribir y de hecho escribió El Alquimista. Y fue un boom. Y desde ahí él se convirtió en escritor. Y entonces ahí está el para qué. Si no le hubieran despedido de este lugar, él no hubiera vivido realmente lo que él tenía que vivir. Entonces el universo conspiró para que él no consiga este puesto, para que se ponga a escribir y realmente encuentre su propósito de vida, que era escribir. Y eso mismo me sucedió a mí hace muchos años. Y esta historia la cuento en mi libro, creo en alguna parte, pero no en este capítulo específicamente, pero ya que estamos hablando de esto, a mí me sucedió exactamente lo mismo. Yo estaba en mi boom, supuestamente, en televisión. Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto cuando trabajaba en Ecoavisa y me percibía como la mejor animadora que había. Y de repente, ahí justo en ese momento, cuando mi ego estaba más hinchado, me dijeron hasta luego. Me despidieron. Para mí fue un golpe muy, muy fuerte para mi ego. En ese momento yo tenía una ira increíble, una tristeza brutal. Pensaba que se me había acabado mi camino dentro de la comunicación. Después seguí trabajando unos años más en comunicación en otro canal. De hecho, regresé un momento de mi vida a Ecoavisa, pero me di cuenta que ya no era feliz, que eso no era lo que me llenaba, que yo ya no quería trabajar en televisión. Entonces ese fue un aprendizaje. Y mi otro aprendizaje a raíz de ese momento fue lograr a tener esta profundidad que quizás ahora la tengo, esta humildad de entender para qué. Y ahora puedo decir, ¿para qué fue eso? Porque ese no era mi camino de vida. Entonces, para hacerme darme cuenta de cuál era mi camino de vida, que es este que tengo actualmente. Entonces, lo mismo que le sucedió a Paulo Coelho me sucedió a mí. Estoy segura que lo mismo te puede suceder a ti en 1.000.000 de veces. Y esa es la magia, es el darte cuenta, el tener esa intuición y esa idea de decir, ok, esto es lo perfecto. Entonces, volviendo a mi libro, en el capítulo de mi libro yo hablo de un perrito que yo tuve. Yo tengo una perra que se llama Nutella, que es divina. Ella tuvo 7 cachorros, tuvo 7 bebés. La verdad es que yo hice que Nutella se quede preñada porque queríamos con mis hijas vivir esto de la maternidad de mi perra, poder tener estos cachorritos. Cada uno de los cachorritos ya tenía un hogar desde antes. De hecho, cada uno de estos cachorritos ahora vive en un hogar y son hogares muy cercanos a mí. Yo todo el tiempo los estoy viendo de que estén bien. Y entonces Obi fue uno de estos cachorros y nosotros decidimos quedarnos con él. Este perrito yo lo percibía, yo lo miraba en sus ojos, que él no era de aquí, que él no sé qué tenía específicamente, no lo puedo decir, simplemente lo sentía desde mi corazón. Yo a veces decía, es que él es demasiado hermoso, tiene una belleza interna que no es de aquí. Y bueno, pasó el tiempo y él empezó a patojear del lado izquierdo. Y a mí me llegó, ya había empezado yo en este mundo de las constelaciones familiares, y me llegó un mensaje que decía que también se constelaban animalitos. Entonces yo dije, voy a constelar esto que él patojea del lado izquierdo. El lado izquierdo es de mamá, el lado derecho es de papá. Entonces yo decía, algo todavía no es sanado con mi mami. Yo pasé muchos años sanando un montón de cosas con mi mamá. Y entonces yo decía, algo todavía no está resuelto. Y bueno, empezó la constelación. Mi perrito estaba patojeando, tenía un problema de la cadera izquierda, pero además también tenía un problema de su rodilla izquierda. Le habían operado, le habían puesto una plaquita y esa plaquita se había roto y tenían que volverle a operar. Entonces yo dije, bueno, voy a constelar esto porque sigue ahí su patojeo del lado izquierdo. Entonces hice la constelación y en la constelación salía lo opuesto, salía todo del lado derecho. A los representantes dentro de la constelación, ustedes, si es que saben cómo es una constelación familiar, básicamente hay muchas personas que están ahí al servicio y la persona que constela con el constelador le dice, bueno, yo quiero constelar esto, y entonces uno dice, ok,
tú escoges a alguien de las personas que están ahí al servicio. Por ejemplo, en mi caso, en esta constelación, yo escogí a alguien que me represente a mí, a alguien que le represente a Obi, a mi perrito, y a alguien que represente el síntoma, la cojera. Y las 3 personas dentro de la constelación sentían más bien como que se les congelaba el lado derecho y dolor en el lado derecho del cuerpo. Entonces, para mí no tenía mucho sentido que digamos, pero después lo que pudimos ver dentro de esta constelación fue que realmente él estaba patojeando del lado izquierdo porque yo patojeaba del lado izquierdo. Los animalitos, cuando tienen síntomas, la mayoría de las veces nos están mostrando algún síntoma que es nuestro, ¿no? Si es que tienen algún problema, normalmente es un problema que es nuestro. Ellos no reflejan esto. Entonces, yo me daba cuenta de lo que Obi estaba patojeando y miraba como que fuera algún problema mío de mi lado izquierdo, algo de mi mamá. Pero este patojeo que él tenía del lado izquierdo me reflejaba en mí, que yo también patojeaba del lado izquierdo, porque solamente miraba todo lo del lado de mi mamá, porque solamente trataba de sanar todo lo del lado de mi mamá y no me daba cuenta que había muchísimas cosas del lado de mi papá que yo no había sanado, que yo no los estaba mirando. Y eso fue lo que empecé a mirar a través de la constelación. Ese era el mensaje que Obi tenía para mí. Total, le pregunté a la consteladora, bueno, ¿y qué hago con el perrito ahora? Entonces me dijo, o escríbele una carta o acércate y agradécele por lo que te ha mostrado y dile que ya no tiene que llevar más de eso. Entonces fui donde él, me acerqué y le dije, mi Obi, yo le amaba con todo mi corazón. Le amo, de hecho, pero le dije, bueno, ya puedes soltar, puedes descansar, ya no tienes que mostrarme eso, ya entendí. Al día siguiente, Obi entró en esta operación, que era una operación muy, muy chiquita, y mi perrito falleció en esa operación. Entonces, imagínense ustedes el dolor tan grande que yo tuve. Al principio mi reacción era querer matar al doctor, querer demandarlo, querer demandar a la clínica. Tenía una ira muy grande, un dolor muy fuerte. La ira siempre te protege de un dolor interno que es mucho más profundo. Normalmente cuando tenemos ira, yo que soy terapeuta emocional, cuando trabajo la ira, siempre tiene que ver con un dolor muy profundo. La ira te está protegiendo, es nuestro mayor protector dentro de nuestro sistema interno. Entonces al principio salió una ira muy fuerte que no me dejaba sentir el dolor, pero claro, después ya llegó esta tristeza profunda, este dolor muy, muy profundo interno de una niña muy herida, que su perrito se había muerto. Y entonces empecé a sentir ya este dolor más profundo. Pero mi esposo al otro día me dijo, vamos a montar bicicleta, hay que ir a montar bicicleta. Ahora ya no hago eso. Hoy por hoy, cuando tengo un dolor profundo, decido sentirlo, decido no moverme, no ir a hacer otras cosas, no actuar, sino sentir el dolor profundo, porque eso realmente es lo que el dolor necesita, que lo sientas, que descubras de dónde viene, ¿no? ¿Para qué está ahí? Pero bueno, en todo caso ese día le hice caso a mi esposo, nos fuimos a montar bicicleta. Yo era como una muñeca de trapo. Casi que no podía pedalear, estaba hecha pedazos, pero iba pedaleando así y hubo un momento en que tenía un montón de dolor, empecé a llorar mientras montaba la bicicleta, a sentir el dolor y fue como que le sentí en ese momento a Obi y dije, bueno, Obi, solamente quiero que me digas, que me hagas llegar alguna señal, que me hagas llegar a algo de que tú estás ahí. Y bueno, llegué a la casa después de montar bicicleta y no llamé por teléfono, sino que empecé a hacer el desayuno, pero se me ocurrió coger en ese momento el celular y dije, le voy a escribir a una de las personas que se había quedado con uno de los perritos, que sincronismos de la vida se llama Alan, él, igual como se llamaba mi hermano, Alan. Entonces, de la nada se me ocurrió escribirle, él tenía una hembrita, una perrita, Butla, y tenía también un macho. Entonces él había pedido la perrita porque eventualmente quería tener descendencia de su perrito adorado, quería cruzarles. Y entonces yo le dije, bueno, si eventualmente, le escribí un mensaje diciéndole, si eventualmente decides que vengan cachorritos, avísame porque yo quisiera uno, pues se me acaba de morir mi perro adorado, Obi. Con esa intención le escribí. Y él me respondió diciéndome, sincronismos de la vida, hace 2 semanas más o menos, falleció también mi perro, el macho. Para mí me quedé destrozado, igual que tú. Butla, la perrita, la hermana de Obi, está muy bien. Sin embargo, nosotros nos estamos yendo a vivir a Chile
no sabemos cuándo vamos a regresar o si vamos a regresar. Después nos iremos a Estados Unidos y por el momento la perrita Butla se va a quedar con los vecinos porque nosotros no la podemos llevar. Y ese rato para mí fue, este es el mensaje. O sea, Obi realmente me está trayendo, me está enviando. Él de alguna manera me trajo esta idea de que le escriba a esta persona y le cuente y le diga este mensaje y él se va a vivir afuera. O sea, la perra se queda con los vecinos, es 2 más 2 son 4. Nosotros como familia necesitamos a un perro y esta perrita necesita una familia, un match perfecto. ¿Cuáles son las posibilidades y las probabilidades de que algo así suceda? Específicamente el momento en que mi perro se va, ¿no? Que esta perrita esté disponible para nosotros porque justamente esta familia se va, se cambia de país y que yo haya escrito ese mensaje. O sea, es más fácil, como decía en el principio del podcast, que me caiga un rayo a que se llegue a dar esa probabilidad de que encuentre no a una perra cualquiera, sino a la hermana de Obi. Entonces, claro, en ese momento fue de una decir que sí. Con mi esposo dijimos que sí. Una semana más tarde nos entregaron las cenizas de Obi y nos fuimos a la playa, que era su lugar favorito, a botar las cenizas. Y en ese mismo lugar vivía Butla. Y entonces fue botar las cenizas de Obi junto con Butla. Ella se adaptó increíblemente bien desde un principio. Su mamá, Nutella, también la aceptó increíblemente desde un principio. Y Butla es muy parecida a Obi. Tiene sus mismos ojos, tiene sus mismas actitudes. Sin embargo, yo intuitivamente la percibo que ella sí es de aquí, que ella no tiene esta cuestión angelical de tener que irse enseguida. Yo creo que Obi cumplió su misión y como no era de aquí, como era un angelito, tuvo que irse más rápido y ya se fue dejándome a cargo de Butla, ¿no? Dejando a esa hermanita que necesitaba una familia y dejándome a mí también ese amor, ¿no? que yo necesitaba sentir. Se fue así y Butla llegó a mi vida. Es una perra espectacular con la que tengo la misma conexión que tenía con Obi. Y ahí te puedes dar cuenta de la magia. Ahí en este tipo de eventos es cuando uno dice la magia existe, esta energía de este amor universal existe y para mí esa fue mi magia. Y dentro de este capítulo también te cuento en los ejercicios, te cuento cómo desarrollar tu intuición. Porque es súper importante empezar a desarrollar la intuición. Primero empezar a sentir las señales, escuchar, pedir al universo, ayúdame en esto que no puedo resolver. O sea, hacer ese pedido, es que no pedimos. Entonces pedir al universo, pedir a Dios. Sí, si crees en Dios, pedir a Dios, a la divinidad y decir a esa fuerza mucho más grande que está sobre nosotros, pedir la ayuda que necesitamos y pedir señales. Pero las señales llegan, las señales de verdad llegan. Entonces, a veces llegan a través de una canción, a veces llegan a través de un libro, a veces llegan a través de algún mensaje que alguien te da, pero llegan. Entonces, aprender a escuchar más allá de los oídos, aprender a escuchar desde el corazón. ¿Para qué? Para que haya magia en tu vida. Y ahora vamos con las frases que siempre me gusta contarlas en este podcast, que son muy profundas. No saben la cantidad de tiempo y el empeño que le puse para encontrar las frases perfectas que iban exactamente con el libro y me iban llegando también, que eso es lo lindo, cuando uno pide, te llega. La primera es justamente de Paulo Coelho, de quien hablaba hace un momento. La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. Hermosísima esta frase. Y la última, que es de Bertrand Russell, dice: el mundo está lleno de magia que espera pacientemente a que nuestro ingenio se afine. Todos tenemos magia, todos tenemos intuición. Esto no es solamente de las mujeres, esto del sexto sentido. Todos, hombres y mujeres, lo tenemos. Pero hay que aprender a escuchar. ¿Desde dónde? Por supuesto, desde los oídos, pero más desde el corazón. Te mando un beso grande y nos vemos en una próxima edición de Conciencia Compasiva. Hasta entonces.